Señor resucitó, el Señor resucitó. Con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente al sábado 22 de mayo, con el que finalizamos la séptima semana de Pascua. Mañana celebramos la solemnidad de Pentecostés. Y hoy, pues la Iglesia también celebra y recuerda de una gran mujer, Santa Rita de Casia, ¿sí? Religiosa. Y que a través de su vida nosotros podemos de manera especial reconocer y descubrir que desde cualquier dimensión podemos alcanzar la santidad, ¿sí? Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía de manera especial por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Luis Miguel Jiménez Bahamón. Esta al cumplir 6 meses de su partida a la casa del Padre. Intención que ofrecen de manera especial pues sus hijas, pidiendo pues al Señor que fortalezca la vida de todas y cada una de ellas, ya que Luis Miguel fue padre y madre, ¿sí? Ya que su esposa pues partió cuando sus hijas estaban todavía aún pequeñas, y él se dedicó, ¿sí? Al cuidado, a la educación, pues a la protección realmente de sus hijas. Vamos entonces a continuar celebrando, y para que dignamente podamos celebrar esta Eucaristía, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados. Y a través de un momento de silencio pedimos perdón a Dios. Y arrepentido de nuestras fallas, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdóname hoy por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti.
Oremos. Te pedimos, Señor, que generoso nos concedas la sabiduría y la fortaleza de la cruz con la que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que, padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención. Conclusión de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que entramos a Roma, le permitieron a Pablo permanecer en casa privada acompañado del soldado que lo custodiaba. Pasados 3 días, convocó a los judíos más notables. Una vez reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros mayores, pero me pusieron preso en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Y ellos, después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad por no encontrar en mí motivo ninguno para condenarme a muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al emperador. Aunque no es que tenga ninguna acusación que hacer contra mi nación, por esta razón les mandé llamar para saludarlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas por creer completos en una casa que había tomado en arriendo, y recibía a todos los que iban a visitarlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. Tus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Gloria al Señor. Señor Jesús. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Tú sígueme. Pero eso corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Lo que dijo fue: hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya.
Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que la escribió, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento y hemos llegado al final de la cincuentena pascual, ¿sí? Hoy terminan ya los 50 días de Pascua y mañana entonces celebraremos la solemnidad de Pentecostés, ¿sí? Solemnidad pues que nos lleva a todos y cada uno a la anuncia de esa iglesia que es misionera, de esa iglesia que el Espíritu Consolador arranca, ¿sí?, todo temor y todo miedo que estaba infundido por correr la misma suerte del Maestro. Entonces también nosotros, cuando hoy estamos al final de la cincuentena pascual y en las vísperas de recibir la gracia del Espíritu Santo, es decir, esta fiesta de Pentecostés, tendríamos también nosotros como que revisarnos con mayor generosidad y decisión nuestra vida como cristianos, ¿sí? O sea, ¿qué estamos nosotros realmente haciendo para que realmente nosotros podamos mostrar ese seguimiento, ¿sí? Y si realmente pues estamos con el motor a medio andar, pues nosotros podamos pedirle al Señor pues que nos dé la gracia y nos dé la fuerza de caminar convencidos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando y escuchamos hoy también el último relato de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y recordamos que venimos durante varios días escuchando, durante casi toda esta cincuentena, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero estos 2 últimos días hemos estado escuchando momentos específicos cuando Pablo, ¿sí?, en cautiverio continúa el anuncio del Evangelio. Sí, recuerden, es el momento en el que lo deben recordar, que el Señor en un sueño se le reveló a Pablo y le dijo que no solamente en Jerusalén él tenía que anunciarlo y tenía que proclamarlo, sino en Roma, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y a Pablo lo toman prisionero, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Lo toman prisionero en Jerusalén. ¿Y por qué lo toman prisionero? Porque Pablo, ¿sí?, aunque era fariseo, ¿sí?, estaba convencido en que Cristo había resucitado y proclamaba que su esperanza era la resurrección, es decir, la esperanza de todos y cada uno de nosotros como cristianos. Ese hecho llevó a que Pablo lo tomaran prisionero y como reo de muerte, ¿sí? Pero los emperadores en ese momento no encontraban motivo para que él fuera reo. De ahí fue entonces, lo trasladaron a Filipo, y de Filipo entonces nuevamente ante el emperador, no, Dios mío, se me fue, busquemos, ¿no? Acá, ante el emperador, fueron ante el emperador, allí Agripa, Pablo, Festo, ¿sí? Ante Festo, entonces, tampoco consiguió motivos para matarlo, ¿sí? Para acabar con su vida. Y Pablo entonces astutamente pide que sea el tribunal romano quien le sentencie. Y fue la forma como Pablo llega entonces a Roma. Llega prisionero, y nos dice entonces hoy la primera lectura que Pablo en Roma le designan una casa, pero estaba con un soldado, ¿sí? Estaba con un soldado, es decir, no estaba libre, estaba preso, ¿sí? Pero desde esa privación de libertad, Pablo anunció, ¿sí? Pablo proclamó, es decir, Pablo estaba en el 100% la marcha de su motor, ¿sí? Estaba convencido que aún en esos momentos difíciles, él no tenía que callar, todo lo contrario, tenía que seguir anunciando la verdad, anunciando pues entonces el Evangelio. Entonces
pues el Señor hoy nuevamente nos dice, pues ánimo en los momentos difíciles, ánimo en los momentos de tribulación, yo estoy con ustedes, ¿sí? No huevinen, no se pongan allí dudosos de mi presencia y de mi amor por ustedes, ¿sí? Y por otra parte, entonces en el Evangelio según San Juan, que durante estos 2 últimos días, el día de ayer y el día de hoy, volvemos a retomar 2 episodios de Cristo resucitado. ¿Sí? Recuerden que entonces que el día de ayer nos decía de que el Señor le preguntaba a Pedro, le preguntó 3 veces si lo amaba. ¿Sí? ¿Realmente me amas? ¿Realmente me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Sí? Y Pedro se puso triste cuando el Señor le preguntó por 3.ª vez. ¿Sí? Va de camino con ellos. Situaciones humanas por las cuales tenían que batallar. ¿Sí? Cuando Pedro le dice, preocupado por Juan, ¿sí? El discípulo amado, ¿recuerdan? ¿Sí? El discípulo amado, él le pregunta al Señor, ¿y qué va a pasar con él? ¿Sí? Ciertamente nos demuestra esta escena de que la fe va madurando, pero son sentimientos humanos, ¿sí? Probablemente Pedro sentía envidia, ¿sí? Sintió envidia y preguntó, ¿y con él qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y con él qué va a pasar? Y entonces el Señor le dice, mira, si yo quiero, él puede estar hasta el final de los días. No es problema tuyo, tú sígueme. ¿Sí? En pocas palabras le dijo, deje de ser chismoso, ¿sí? Deje de ser metido, ¿sí? Usted preocúpese por seguirme. Lo que vaya a pasar con Juan no es cosa tuya, ¿sí? No es cosa tuya. Entonces nos muestra que no solamente en nuestra vida espiritual, pues nosotros tenemos que batallar con espíritus, sino que también tenemos que batallar contra nuestras propias debilidades. Y allí el Señor se lo dejó claro a Pedro. No seas chismoso, ¿sí? No lo dice así claramente, pero fue lo que realmente le quiso decir, dar a entender. No seas chismoso, ¿sí? No seas metido, ¿sí? Lo que pasa con él no es cosa tuya, ¿sí? Tú sígueme, ¿sí? Entonces el Señor, pues hoy nos demuestra a todos y cada uno de nosotros que también en nuestra vida pueden estar mezcladas ese tipo de acciones, ¿sí? Podemos estar buscando a Dios, pero podemos tener esa mezcolanza en nuestro corazón de querer siempre, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Y qué va a pasar con no sé quién? ¿Sí? Hay cosas que es mejor nosotros nosotros más sepamos preguntar. Es mejor, pues sencillamente quedarnos allí. ¿Por qué? Porque al final, pues del Evangelio, pues el Señor nos va a decir, crean que Jesús el Mesías realmente ha resucitado, ¿sí? Para que ustedes creyendo tengan vida y esa vida sea en su nombre, ¿sí? Nosotros vivimos en Cristo y por Él nosotros moriremos y en Él nosotros resucitamos, es decir, es en Cristo que nosotros vamos a tener vida. Entonces, pues hoy estamos celebrando también esta Eucaristía y estamos recordando a Santa Rita de Casia, ¿sí? Santa Rita, lo siento, ¿sí? No llevó una vida fácil. ¿Por qué? Porque ella iba a un lugar, siempre quiso ser religiosa, iba a un lugar y allí ella entraba en éxtasis. Era un lugar que ella había escogido dentro del lugar donde vivía, a la orilla de un riachuelo, y allí ella tenía esos encuentros profundos con Dios, ¿sí? Entraba en éxtasis y allí vislumbró al hombre que le cautivó, ¿sí? Al hombre que le cautivó, pero fue a raíz de que le llevó a tomar esa decisión que le habían negado su ingreso al monasterio, ¿sí? Y ella pues entonces se casó con este hombre que resultó ser un hombre violento, resultó ser un hombre asesino, ¿sí? Y no porque le naciera ser asesino, porque recuerden que en ese tiempo de las caballerías y de todo este tipo de cosas, de familias bien apoderadas que se luchaban pues por los territorios, pues a los jóvenes les tocaba siempre formarse como guerreros para luchar en contra de los enemigos. Y esa situación entonces
sembró en la vida de este hombre y de su hermano y de toda su descendencia el deseo siempre de acabar o de luchar en pelea con los otros rivales para vencerlos y ellos poder seguir teniendo jerarquía y posesión pues, de los lugares. ¿Sí? Pues Rita, después de casada, se da cuenta que con quien se había casado no era pera en dulce, ¿sí? Era un hombre violento, ¿sí? Era un hombre que había matado, ¿sí? Por el honor de su familia, y que ella y Rita, a raíz de ese matrimonio, tuvo 2 hijos, aquí se dice mellizos, ¿sí? 2 mellizos. Y ya cuando eran adolescentes, el tío de ellos ya lo estaba instruyendo, ¿sí? Para que fuesen guerreros, para que matasen. Y Rita clamó a Dios y le dijo: Señor, no permita que mis hijos prueben la corrupción. No permitas que mis hijos caigan en pecado. Prefiero que se mueran, ¿sí? Antes de que ellos caigan en pecado. Y sus 2 hijos mueren. Uno un día, el día siguiente el otro, ¿sí? A raíz de una gripa, una pandemia, algo, pero uno muere un día, el otro muere el otro, ¿sí? Situación entonces que la llevó a ella de una u otra forma a desconcertarse, ya después que descubre que también su esposo, pues es un asesino, ¿sí? Ella vagó, por el pueblo de Casias y vivió en una cueva, durante mucho tiempo, como loca, ¿sí? Y su mamá, el día del matrimonio, como en una caleta que tenía el vestido, le hizo una nota, y la mamá lo que quería decirle a ella en esa nota, o lo que se refería, era que la vida matrimonial no era fácil, ¿sí? Que la vida matrimonial tenía muchos obstáculos, y le explicaba a través de una nota y la animaba pues a dar lo mejor de ella, ¿sí? En medio de su locura, en esa cueva donde estaba, ella sacó y logra leer lo que allí estaba, y eso la llevó a ella como a despertar, ¿sí? A reaccionar de la situación donde había caído, y finalmente su esposo se convierte, ¿sí? Y cuando se convierte, su hermano lo mata porque decía que no era digno de ser miembro de su familia, ¿sí? Miembro de su familia. Después de la muerte de Rita, ella entra en éxtasis y es transportada a los adentros del monasterio. La monja, la superiora que estaba allí, cuando le dijo a ella, que era más joven, que ella entraría al monasterio el día que en invierno, un día de invierno, la mata de higos de breva y la mata de rosa tuviesen flores y brevas, ¿verdad? O sea, le dijo: nunca, o sea, tú nunca entrarás. O sea, le quiso decir, ¿por qué? Porque en invierno no hay ni flores ni hay frutos, ¿sí? Y bueno, resulta que de esa forma la monja, la superiora, en la mañana, cuando se va a tocar la campana, ve a alguien que está en el patio del monasterio, y se acercó, y cuando se dio cuenta, Rita, ¿sí? Y cuando volteó y miró, la mata de breva y las flores tenían higos y habían flores en el pleno invierno, y fue admitida, ¿sí? En el monasterio de las hermanas de dominicas, específicamente, ¿sí? De la congregación de las hermanas, agustinas, ¿sí? Ingresó, y allí dentro del monasterio, pues ella recibe los estigmas, ¿sí? Es decir, la marca de los clavos, ¿sí? Y entonces, si Rita de Casia muere en el monasterio, y es considerada la patrona de los casos imposibles, ¿sí? De los casos imposibles. Entonces, Rita de Casias nos demuestra que la vida cristiana, pues no es fácil, ¿sí? La vida cristiana tiene obstáculos, pero ella, siendo esposa y madre, ¿sí? Pudo lograr la santidad y pudo lograr su sueño, ¿sí? Porque antes de casarse su sueño era ser religiosa, Entonces la vida misma la llevó pues a ella a experimentar una vocación específica, o mejor dicho, de 2 vocaciones específicas: el amor y la gracia de Dios, ¿sí? Presente en todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hoy en este
preámbulo, ¿sí? En esta víspera de la solemnidad de Pentecostés estamos celebrando pues la Eucaristía también por este hermanito nuestro, Luis Miguel Jiménez Bahamón, ¿sí? Pues pidiéndole a Dios que fortalezca la vida de sus hijas, ¿sí? Yo me imagino pues que no tiene que ser nada fácil para un hombre que fue papá y mamá, pues sus hijas también pues perderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, pues hay como que mayor vínculo, ¿cierto? Probablemente pues la ausencia de mamá no porque quisieron, porque también ella partió pues muy temprano a la casa del padre y sus hijas quedaron pequeñas, pues papá tuvo que escuchar quizás a mamá, a sus hijas, situaciones de que hubiese sido mejor que lo hubiese escuchado a la mamá, ¿verdad? Claro. Sí, pero Dios le concedió a este buen hombre pues la gracia de poder sacar adelante a sus hijas, ¿sí? Y educarlas, ¿sí? Y acompañarlas en cada uno de sus procesos. Bueno, pues entonces pidamos al Señor que siga fortaleciendo la vida de ellas y que de manera especial en su corazón pues esté la esperanza de encontrarse un día pues en la resurrección con su papá, ¿sí? Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José intercedan por nosotros. Que así sea. Así sea. Con el canto de ofertorio entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre de amor, pan y vino serán de Almas para los divinos sacramentos, ya que Él mismo es el perdón de todos los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Mío mío, y Dios Dios mío. mío, lávanos con tu sangre. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Luis Miguel Jiménez Bamón, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz.
Jesús el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en medio de nosotros, por todo lo que tu Padre nos hace y nos confías, por el regalo hermoso de la Eucaristía, por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega y servicio, a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes, dice el Señor. Aleluya. aleluya. Oremos.
acoge compasivo, Señor, nuestras oraciones, y así como nos hiciste pasar de los antiguos misterios a los nuevos, haz que superado el viejo pecado, nos renovemos por la santificación de nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Por la misericordia de nuestro Padre Dios, el alma de nuestro hermano Luis Miguel Jiménez Bahamón, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Con alegría y gozo de haber participado en esta celebración eucarística, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo